Gracias, viceconsejero. Gracias por la interlocución que ha habido a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que es de justicia reconocerlo, que hay con determinadas personas que se hace más asequible la interlocución y, por mi parte, poder expresar en muchas de mis intervenciones una cierta vehemencia, pero creo que la cordialidad ha imperado y es de justicia reconocerlo y, por lo tanto, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Agradecerle esa predisposición, porque creo que es de justicia. Y los momentos en los que nos toca movernos y los momentos en el futuro más inmediato que nos tocará, yo creo que tenemos que tener, cuando menos, una cierta cintura personal, política y un cierto grado de desasosiego en algunos de los casos. La imposición nunca viene bien, yo creo que en ningún ámbito de la vida, pero eso no está reñido tampoco ni con el control parlamentario, ni con el control político, ni con la crítica, ni con las aportaciones, ni por supuesto que nada. Me quedo con una frase que decía usted: lo podían haber hecho mejor, pero no con buena fe. Con mejor fe. Yo creo que se me entiende. Me gustaría enmarcarlo al conjunto de la sociedad, al conjunto de los responsables públicos y políticos en el ámbito, en cualquiera de los ámbitos. Por lo tanto, a modo de introducción, creo que, por lo menos por mi parte, es de justicia reconocerlo, decirlo y plantearlo aquí en este momento. Por supuesto que el reconocimiento a los empleados públicos, yo lo he dicho en todas mis intervenciones, en todas. Disculpad que no se había puesto el tiempo. Sí. Es que no se cambia. A ver. Ahora. Está. Gracias. Digo que en todas mis intervenciones he hecho referencia al reconocimiento de los empleados públicos, no bien tratados en algunos de los casos también, pero bueno, queda de manifiesto. Dicho lo cual, viceconsejero, ha hecho usted una panóplia, un repaso por las diferentes situaciones o las diferentes circunstancias de análisis económicos que se nos presentan y que se afrontan encima de la mesa. Ha hecho en algunos de los casos también unas ciertas reivindicaciones, reclamaciones al Gobierno de la Nación, que yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, que está bien, está muy bien, reclamar está muy bien, pero mucho mejor está, ya sabes, el día de la marmota, vamos a hablar de lo mismo, mucho mejor está ejecutar la partida presupuestaria y, por supuesto, no devolver aquellos fondos que están asignados. Ustedes insisten siempre con la misma matraca y yo insistiré con los 70 millones de euros devueltos, contestación del Ministerio del año 15 al año 18 por no inejecución en empleo, modernización e información. Por lo tanto, sí está muy bien exigir, pero también está muy bien cumplir. Por no hablar de los datos de la cuenta general, los últimos, el presupuesto 19 del ECIL en inversiones reales, en el que se dejaron sin ejecutar casi el 70%. Va a ser el día de la marmota, ya digo, porque ustedes van a estar con ese argumento y nosotros vamos a estar con la falta de inejecución en alguno de los casos. Por otro lado, también, si hablamos de políticas públicas, el sistema público solo se mantiene por una vía, que es mediante impuestos. Y ya sabe cuál es nuestra teoría, que no es compartida, desde luego, ni por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Aquí tendrán que aportar más los que más tengan, eso es evidente. Un hombre o un salario con 950 euros la contribución para poder defender lo público y mantener lo público, desde luego que no es igual, no tiene el mismo margen que en esta comunidad los que más ganen sean la comunidad que menos tribute. Por lo tanto, margen para recaudar hay y yo creo que a eso nos tenemos que enfrentar todo, porque si no es muy difícil mantener los hospitales, las residencias, pero también las políticas activas de empleo. Por lo tanto, en ese sentido, viceconsejero, mano tendida, acuerdo de colaboración, todo y más, pero desde luego ustedes tendrán que poner y dar un do de pecho importante en ese sentido también. Referido a los nuevos tiempos y a las nuevas situaciones que nos vienen, y hablando un poco del análisis que ha hablado usted también del paquete ese de medidas, yo vuelvo a insistir lo mismo que le decía al consejero en reiteradas ocasiones. Se lo hemos venido diciendo desde que presentaron ese paquete de medidas que se acordaron el 25 de marzo. El 24 de abril se ratificó aquí en las Cortes. Hoy es 18 de mayo, viceconsejero, y ni los autónomos, ni los trabajadores, ni las empresas todavía están recibiendo un solo euro. Ni un solo euro. Usted lo sabe, quiere decir, no hay ningún problema. Usted me habla de agilidad administrativa. Culparán los demás al presidente del gobierno, pero bueno, ya llega un momento en que este juego político, pues yo creo que a los que están en la calle, la verdad es que
Usted pisa calle, poco ahora también, como yo, desgraciadamente, pero poco o nada les importa. Lo que se trata es de dar una solución, y yo hacía un balance el otro día, usted hablaba de los 7-10 euros que se habían incrementado en las ayudas a los trabajadores por expedientes de regulación de empleo. Me dirán que hay que reconocer los ERTE y demás. Nosotros hemos dicho que es una cantidad muy insuficiente, porque estábamos hablando de 6 millones de euros el 25 de marzo, en el que había 100.000 trabajadores en ERTE, y según los datos de hoy son 192.000 trabajadores en ERTE. Por lo tanto, viceconsejero, se lo dije al consejero en la pasada pregunta, ahora a la pleno también, es necesario hacer un incremento de fondos, porque no van a llegar. Con los cálculos que nosotros hemos echado, ni un 15% de los trabajadores que puedan solicitar esas ayudas complementarias a los expedientes de regulación de empleo van a poder llegar un solo mes. Y las necesidades, tenemos la mala costumbre las personas o los ciudadanos que comemos 3 veces al día. No sé si es una mala o una buena suerte, pero desde luego no vamos a llegar y no van a llegar con esa cantidad. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tienen que hacer un esfuerzo, tienen que dotar de una mayor cantidad, no solo para los trabajadores, sino también para las empresas y también para esos autónomos, porque si no, desde luego, la salida de la crisis yo no espero que sea, o no me gustaría por lo menos que fuera exactamente igual que la del 2008, en la que la del 2008 hubo, viceconsejero, mucha gente que se quedó en el camino, mucha, otro tipo de circunstancias, se implementó mucho más la precariedad, la regulación de los convenios colectivos, y la verdad es que yo no me gustaría que en ese sentido se quedase gente en el camino. Es verdad que en cuanto a políticas activas de empleo, nosotros a lo largo de esta legislatura, creo en el concreto, en el mes de febrero, creo recordar, presentamos también una batería, que no fueron ni más ni menos que un acopio de las propuestas que venían en el propio informe del Consejo Económico y Social, en las que venían a decir que, bueno, en cuanto a la intermediación, es verdad que era un poco escasa. Creemos también que falta un poco la actualización, y lo vamos a ver también en el transcurrir de este tiempo. Las demandas próximas y futuras de las empresas no van a ser igual. Ese mapa formativo que tenían las necesidades de las empresas en la interconexión o la intercomunicación con el propio Servicio Público de Empleo no van a ser las mismas hace un año o hace 6 que las que pueden tener próximamente. Es verdad que hay un retraso en ese mapa de necesidades formativas. En alguna comparecencia de algunos de ustedes hablaban de que no se habían actualizado en el último año. Yo creo que eso es incesante, es apremiante, en el que ese sentido se ponga toda la carne en el asador para, cuando menos, actualizarlo y bueno, pues agilizarlo lo máximo posible para que las demandas que puedan tener las empresas en cuanto a la necesidad formativa a la hora de integrar al mercado laboral a los desempleados, que yo creo que es el objetivo de ustedes y desde luego de mi grupo parlamentario, por supuesto que no tenga ninguna duda en ese sentido también. Por lo tanto, yo lo que le impero, lo que le imploro es a que trabajemos en ese sentido conjuntamente, escuchemos a todas y cada una de las partes, escuchemos a todas y cada una de esos actores que son importantes en las políticas activas de empleo, y me refiero desde las pequeñas empresas en el mundo rural, que comparto que esto, lo que decía usted, que esto será un giro bastante importante en las necesidades y el imperar probablemente lo más arraigado de nuestro patrimonio de la tierra, ¿no? Lo estamos viendo prácticamente, el mundo rural pues volverá otra vez a fortalecerse o a crearse una oportunidad, y yo creo que en ese sentido tengamos también ese valor a la hora de poder ser valientes y de poder afrontar esa situación. Quería preguntarle también, porque me comentaban estos días atrás, la problemática que en algunos de los casos se estaban dando con algunos de los trabajadores a raíz de la información que daba usted de los diferentes expedientes de regulación de empleo, y sabe la situación que se está dando en los programas de madrugadores, de Conciliamos, de transporte escolar. Sabe que se les ha tirado el expediente de regulación de empleo, la Administración es la que tenía que ser la pagadora en algunos de los casos, no cobran de la Junta de Castilla y León, a los trabajadores no se les ha resuelto todavía, están en una situación un poco de limbo y de vacío. Es verdad que en otras comunidades autónomas sí que se les ha abonado, hay un número importante de trabajadores, lo hemos preguntado ya en diferentes comisiones, y por lo tanto sí que me gustaría saber, no sé qué pasos, creo que me estás entendiendo, no sé qué pasos están dando ustedes en ese sentido también,
porque es ciertamente preocupante el vacío legal o el vacío de cobertura que tienen estos trabajadores. Por lo tanto, si puede decirme en ese sentido también algo, pues me gustaría también que me informase sobre el mismo. Presentamos también dentro de esa moción, en cuanto a las políticas activas de empleo, la necesidad de reforzar todos y cada uno de las oficinas públicas de empleo. Va a ser, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, también sabe que hay unos ratios que lo marca la propia normativa europea. En esta comunidad estamos por debajo de la atención de demandantes de empleo con empleados públicos a la hora de atender. Se lo pregunté también al consejero y me gustaría saber si tienen alguna intención o alguna voluntad de incrementar esas plantillas, porque yo creo que hoy en día se va a hacer mucho más necesario que nunca el poder incrementar esa partida, esa dotación de personal, sobre todo. Me gustaría también que en el futuro más inmediato, pues esos controles, tal y como emanó también dentro de las políticas activas de empleo, el propio informe de la Inspección General de Servicios dijo que había que pues dotar de un mayor control a determinadas ayudas, determinadas subvenciones, determinadas empresas que no entren en ese oligopolio, si podemos denominarlo así, ¿no?, de concentración de mucha formación en una sola empresa, porque luego vienen los problemas que vienen, viceconsejero, se devuelven una ingente cantidad de cursos en algunos de los casos, y yo creo que los tiempos que nos vienen no es precisamente como para poder hacer devolución de cursos y de formación que la gente, desgraciadamente, pues lo va a tener que necesitar. Acabo diciendo lo mismo que decía al principio: mano tendida por nuestra parte, colaboración, lo sabe, porque yo he hablado con usted y vuelvo a insistirlo, no ha habido nunca jamás ningún problema de interlocución, jamás, no hay ningún problema en reconocerlo. Mano tendida, nunca imposición, es algo que mi grupo parlamentario tampoco va a aceptar. Desde la vía del diálogo, yo creo que el objetivo de ustedes y de los nuestros será el conjunto de los ciudadanos, el conjunto de los desempleados y el conjunto de los trabajadores de esta comunidad, que desde luego allá afuera, le puedo asegurar, nos están esperando y nos están viendo.